Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde una vez más, porque es por tu gracia que nos das la oportunidad de reunirnos una vez más en esta noche, Señor, para conocer más de tu palabra. Gracias por nuestro hermano Nico, que has puesto en su corazón la sabiduría y el deseo, y le has dado el don de poder edificarnos a través de tu palabra. Te rogamos que le sigas dando esa sabiduría para poder seguir enseñando y predicando tu palabra donde quiera que tú lo lleves, Señor. Padre, te pedimos que limpies nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para que todo lo que hoy, Señor, vamos a escuchar y que tú quieres hablarnos, podamos grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Padre, te rogamos por nuestros hermanos que no pueden estar aquí o que si es que se van a conectar más tarde. Padre, tú conoces sus actividades, sus necesidades, sus corazones, y entendemos que a veces pues hay cosas que no nos permiten estar como quisiéramos. Padre, te rogamos por ellos para que tú les permitas estar aquí, si tú así es tu voluntad, Padre, y podamos seguir aprendiendo juntos. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y que todo sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanita. Bueno, vamos a comenzar y empezar la oración. Ahí pongan su mudo, o cuando les toque, ya saben. Sí, ya. Recuerden que estábamos hablando el estudio anterior de que somos nuevas criaturas, tenemos una persona interior nueva, santa, justa y que está adecuada para la presencia de Dios. Esta es la naturaleza más auténtica de cada uno de nosotros, nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero también vimos que ser acomodadizos con esa nueva naturaleza, con nuestra nueva creación, o sea, no vivir como lo que somos en Cristo, es la injusticia más grande que podemos hacerle a Dios. Él nos salvó, nos transformó, nos ofreció una naturaleza nueva y nos renovó nuestra mente, como ya lo vimos, y de este modo la capacidad de vivir una vida de integridades, pues debe de ser una realidad, entendiendo y viviendo nuestra nueva naturaleza. Debemos de entender este elemento fundamental de la salvación, porque si no lo entendemos, no vamos a poder edificar una vida estable espiritualmente hablando, y vamos a tener muchas concesiones con pecado, con situaciones que ocurren en nuestra vida. También hay otros aspectos de nuestra salvación que es igualmente vital, que tenemos que entender. Nuestra relación con Cristo, porque antes de ser creyentes teníamos una relación vieja con Él, pero ahora tenemos una relación nueva, completamente nueva con Cristo. Entonces, esta es la relación que debe valorarse por encima de todas las demás relaciones que podamos tener en nuestra vida. La relación con Cristo. La comunión íntima posible con nuestro Señor y Salvador y los maravillosos beneficios que nos puede traer viviendo esta unión, esta relación con Él. Nos va a traer infinidad de beneficios a nuestra vida como creyentes. Una comunión realmente íntima. Vamos a ir a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, que es donde nos quedamos anteriormente. Ahí que la lea nuestra hermanita Chuy. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ven, ahí vemos lo importante. Pablo entendía que lo más importante para él era el conocimiento de Cristo Jesús. Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual nada más aquí. Estoy hablando de un conocimiento práctico. Hay dos términos teológicos que son ortodoxia, que es la teología, lo que sabes de Dios, y la ortopraxis,
que es la práctica de ese conocimiento. Y estos dos siempre deben ir juntos, porque juntos son sana doctrina. No podemos decir que tengo la sana doctrina nada más porque te la sabes. Si no la estás practicando, tú no tienes sana doctrina. Es así de sencillo. Conocer a Cristo no es simplemente poseer un conocimiento así, intelectualmente hablando, ¿no? Aquí fíjense, la palabra conocimiento en griego es el verbo ginosko, con G de gato. Ginosko. Y significa conocer experimentalmente. ¿Y cómo conoces a Cristo experimentalmente o personalmente? Cuando tú lo obedeces, cuando tú realmente estás viviendo. Es como si te pudiera preguntar, ¿cómo eres sabio tú? ¿Cómo sabes que eres sabio? Los griegos, antes ellos pensaban que la sabiduría era saber mucho, intelectualmente hablando. Ya pensaban, eres muy sabio, tal persona. Pero los judíos sabían que para que tú fueras sabio tenías que vivir lo que sabías. Entonces era una cosa diferente, ¿no? Pablo enseñó a los efesios que una de las funciones de la iglesia, vamos a verlo allí en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, Pablo enseñó a los efesios una de las funciones de la iglesia, que era edificar a las personas ¿en qué? En el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, no solamente lo que tú sabes de Dios, de Cristo, sino cómo lo muestras en tu vida. Eso también es edificar a tus hermanos. Ya les dije la otra vez que es el discipulado. Hay un discipulado formal que hacemos, pero el otro discipulado es, y tú enseñas también con tu comportamiento. Esposo, tú le enseñas a tu esposa, no solamente con la palabra lo que le enseñas, sino cómo te comportas tú. Ese es tu discipulado que tienes con ella. Esposa, es lo mismo con tu esposo. Hijos a los padres a los hijos. A este conocimiento se está hablando aquí. A este tipo de discipulado que también nosotros lo conocemos así, en ese sentido. Que Pablo se refiere porque, y en eso nos edificamos unos a otros, ¿verdad? Que sabemos que también edificas al hermano, a la hermana, cuando le predicas la palabra, la estás edificando, pero solamente si la obedece. Pero cuando tú se la muestras, lo edificas. Y ahí en Efesios 4:13, la que me leyeron, la palabra conocimiento viene de epignosis. La otra que les dije es el verbo griego ginosko, pero aquí es epignosis. ¿Y en qué sentido dice epignosis? Que tienes un conocimiento completo de Cristo, que es correcto y exacto. Y así mismo lo reflejas en tu vida. Epignosis. Y fíjense, epignosis es el conocimiento del que Jesús habló allí en Juan 10:27. Juan 10:27. Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se dan cuenta? O sea, Cristo te conoce porque Él te creó. Pero eso incluye que Él te conoce a ti y ahora tú lo conoces a Él de esta manera experimental, por experiencia. Aquí no está hablando en el texto de Juan 10:27, no está hablando de conocer solo su identidad. No, pues tú sabes quién es Jesús, a qué vino, etc. Sino de conocerlo íntimamente. Y ese es el modo en que Él quiere que su pueblo, nosotros lo conozcamos a Él. Íntimamente, relacionalmente. Cuando tú lo obedeces, te pareces más a Cristo. Y realmente demuestras que lo conoces, que cada día lo conoces más. El deseo de Pablo aquí es que cada creyente
tiene que desarrollar ese profundo conocimiento de Cristo, práctico. Y que tengamos una relación con Él por medio de ¿qué? Aparte de la palabra y de obedecer la palabra, de la oración. Un estudio fiel a la obediencia a la palabra. Entonces, oras, fielmente estudias la Biblia, pero no te quedas ahí nada más. Obedeces la palabra de Dios. Y solamente así tú vas a tener la epignosis, el verdadero conocimiento, y puedes decir que conoces a Dios. Si no, te estás autoengañando, tú no lo conoces. Estás errando el blanco. Un comentarista que se llama Meyer describe nuestra relación con Cristo de esta manera, y cito, y dice: podemos conocerlo personalmente, íntimamente, cara a cara. Cristo no vive en los siglos pasados, ni entre las nubes del cielo. Está cerca de nosotros, con nosotros, observando todo el tiempo nuestro andar, cómo te comportas, cómo hablas, desde que te despiertas hasta que te acuestas. Y Él sabe todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces. Pero fíjate, no podemos conocerlo en esta vida mortal, sino a través de la iluminación y la enseñanza del Espíritu Santo. Debemos ciertamente conocer a Cristo, no como un extraño que se presenta a visitarnos una noche o que está allá arriba como un viejito barbón, ni como un rey ensalzado de los hombres. Debemos de tener un conocimiento íntimo de Cristo, como el de aquellos a los que cuenta entre sus íntimos amigos, como dice Salmos 41, 9. Salmos 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Él consideraba a Judas como su amigo, aún sabiendo lo que Judas iba a hacer, porque él lo conocía. Él nos conoce a todos muy bien, pero Él quiere que ahora tú lo conozcas así. Conocer a Cristo en la furia de la batalla, en la peor situación que te puedas encontrar o que te vayas a encontrar en algún momento. Conocerlo en el valle de las sombras, por decirlo de esa manera. Conocerlo cuando la luz del sol no te ilumina el rostro, o cuando te hayas ensombrecido por alguna desilusión, por alguna tristeza, cualquiera que sea. Conocerlo. Vas a conocer la dulzura de su trato en cualquier circunstancia que te encuentres. Conocer la ternura de su compasión y la fuerza de su mano derecha. Todo esto implica muchas variedades de experiencia por nuestra parte, como lo hemos estado viendo. Pero todas ellas las podemos hablar de una forma poética, como las facetas de un diamante reflejarán la belleza prismática de su gloria desde un ángulo nuevo. Porque entre tú más lo obedezcas, más lo conoces íntimamente, y eso te va a llevar a amarlo más, porque realmente lo conoces y vas a anhelar más. Como dice el salmista, como el siervo brama, así clama mi alma por ti. Lo parafraseé un poco, pero entonces esta es la única manera. Esa es la fe que vence al mundo. Eso es lo que dijo Jesús. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. A través de cualquier circunstancia. Por eso es tan importante que tú lo conozcas. Epignosis. Que tengas un conocimiento verdadero de Dios. Y no lo vas a lograr fuera de la Escritura, fuera de estar orando y estudiando la Escritura. Entre más conozcas la Escritura, más lo conoces a Él. Y entonces más lo obedeces, porque ahí empiezas a caminar en el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios mora, como dice Colosenses 3:16, en abundancia, y entonces te empieza a controlar. Ahí puedes decir, yo conozco a Cristo, y puedes decir como Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Porque cuando decimos eso pensamos, pues que era Pablo, ¿yo cómo voy a decir eso?
Pues Pablo tenía lo mismo que tú, tenía el Espíritu Santo, pero ¿cuál era la diferencia? Pues de que él todo el tiempo tenía la mirada puesta en Jesús y sometido a él, confiaba en él, controlado por él, tenía disciplina, tenía compromiso, tenía un propósito bien definido, la eternidad, predicar el Evangelio, y tenía dominio propio, por eso golpeaba su cuerpo a servidumbre. Tú tienes al Espíritu Santo. Y eso que dijo Pablo es para todo creyente. Todos deberíamos de poder decir, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Y no para sentirte superior o para que te alaben, sino porque conoces a Cristo. Eso refleja que conoces a Cristo. Y lo dices humildemente porque sabes que es su poder de Él en ti, como Pablo después lo reconocía. Esto es lo que significa realmente conocer a Cristo íntimamente. Crecer en ese profundo conocimiento de Cristo es un proceso, pues obviamente que va a durar toda la vida y que no completaremos hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara, cuando estemos glorificados allá, en el arrebatamiento, cuando moramos. Ahí se va a cumplir todo, ¿no? Además de la relación personal que tenemos con Cristo nosotros, a través de Jesús, obviamente, porque ahí comenzó nuestra relación de paz con Él. Los que hemos confiado en Él para nuestra salvación, también recibimos otros beneficios. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 al 10. Perita, otra vez, acuérdense que Rosalía es perita. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjense, aquí Pablo deseaba ser hallado en Él. Él reconoció que por sus propias obras, por mucho que fuera instruido por Gamaliel y fariseo de fariseos, etc., no podía alcanzar la justicia, el estándar moral que Dios exige para la salvación, que es la perfección, que es por la ley. La ley muestra el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Eso es lo que refleja la ley. Si tú la examinas bien, porque si tú la cumplieras toda, reflejas el carácter de Dios. Pero él entendía que no por esa ley lo iba a lograr, sino por la fe que es en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es importante entenderlo porque conocer a Cristo es tener su justicia, su santidad y su virtud imputada en nosotros. Porque ¿qué es lo que te hace justo a ti? No tus obras después son evidencia de esto. Pero a veces pensamos que entre más me haga obras buenas yo, más me parezco a Él. No, fíjense, eso es un poco interesante porque en el momento de que tú fuiste salvo, Él imputó su justicia en ti. Así como el pecado en Adán al hombre, ¿no? Y en Cristo ya no te ve a ti, Dios, sino ve a Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, pero lo decía palabra y de hecho. Tú, en el momento de ser salvo, fuiste revestido por esa santidad de Cristo, por sus virtudes imputadas a nosotros. No hiciste tú nada, simplemente por la fe y por la gracia, Él, al creer en Él como Señor y Salvador, fuiste vestido por su vestido de Él. Lo que ese vestido te hizo apto para entrar a la presencia de Dios. Eso es importante que lo entiendas, porque a veces, ¿quién es santo aquí? Preguntan en una iglesia y nadie levanta la mano. Porque dicen, no, pues porque ven la santidad como algo así como, no, pues es que es portarme perfecto. No, hermanos. Todos los cristianos verdaderos, posesionalmente hablando, todos somos santos ya. Somos perfectos ya, hablando de nuestro ser interior. Te desvestiste de tu pecado, te arrepentiste de tu pecado.
El problema es que a veces seguimos arrastrando actitudes que teníamos antes, reacciones que teníamos antes, y velo como trapos inmundos que te quieres seguir poniendo en tu vestido nuevo, que Él ya te puso, y tú te los quieres seguir poniendo, esos trapos horribles. Y por eso la Biblia habla de desvístete, desvístete, porque tú ya lo hiciste una vez y para siempre. Dios te quitó tus atrajos, tus harapos que traías, ¿cómo se dice? Tus harapos que traías, te los quitó de pecaminosidad y te hizo santo y te dio un vestido nuevo. Pero a veces nosotros nos seguimos poniendo. ¿Y cómo te los quitas? Pues tienes que arrepentirte del pecado, te lo quitas y sigues caminando en justicia, la justicia que ya tienes. Te vuelves a poner, y porque seguimos aferrados a seguir pecando, te lo vuelves a poner y te vuelves a poner. Hay cosas que no quieres soltar. Tienes que quitártelos para seguir caminando en esa justicia que tú ya tienes. A lo largo de toda nuestra vida pasada, y por ejemplo en la vida de Pablo había tratado de obtener su salvación por medio de obedecer la ley. Siempre lo había hecho él así. Pero cuando él se vio confrontado, allí en camino a Damasco, con la maravillosa realidad de Cristo, él estuvo listo a entregar toda su justicia propia, su moralidad exterior, que nada más la tenía exteriormente y pensaba que estaba bien, sus buenas obras y sus rituales religiosos, todo lo entregó y lo tuvo por basura, sus credenciales, todo a cambio de la justicia que iba a ser únicamente a través de la fe en Cristo. Por eso es que se habla de que Dios te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero tienes que arrepentirte de tu pecado y pedir perdón a Dios porque sigues pecando. No somos perfectos, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de santidad. Posicionalmente hablando, ya les expliqué, pero también viene el Espíritu Santo que mora en ti, que te empieza a santificar lo que ya eres. Ahora Él lo empieza a mostrar en la práctica, pero para eso tienes que estar sometido a la palabra de Dios, porque Él usa la palabra de Dios. Como les dije en alguna ocasión, la palabra es el ropero, donde tú tienes que ir y vestirte, y vestirte, y vestirte de todas las actitudes que dice ahí, los frutos del Espíritu, el andar en el Espíritu. O te pones eso, o te sigues poniendo los frutos de la carne. Y muchas veces lo hacemos así porque no hemos entendido nuestra identidad. No la vivimos, no la creemos. Eso también es importante que lo entendamos aquí. Y Pablo estuvo dispuesto a perder el frágil y desteñido manto de su reputación que tenía ante los hombres cuando era perseguidor de la iglesia. No importa que después lo quisieran matar, para ganar el espléndido, incorruptible manto de rectitud de Cristo. Porque él entendió, no solamente intelectualmente, sino que gobernó ese entendimiento, esa palabra, toda su vida. Y por eso lo cambió por todo lo que tenía antes como ganancia. Ahora dice, lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Y ahí vemos a qué tipo de conocimiento se refiere. Un conocimiento por experiencia. Este es el mayor de los beneficios que tiene el creyente cuando llega a Cristo, pero a veces no echamos mano de eso. Porque esto asegura nuestra relación que tenemos nueva, completamente nueva, ante Dios. Y ese es el regalo de Dios a nosotros como pecadores. Y que solamente lo pudimos alcanzar por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo, que su obra fue la que satisfizo la justicia de Dios. Porque hay personas que le dices, ¿por qué crees que Dios te va a perdonar? Pues porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso. Sí, Dios es eso, pero por eso no te perdona. Te perdona porque Cristo ya satisfizo su justicia. Él cargó con tus pecados, hablando de creyentes. Y por lo tanto, la única obra que Dios aceptó para que tú te salvaras fue la obra de su Hijo. Y a través de esa obra, Él te perdonó. No puede nadie brincar su justicia.
Sin Cristo, por eso nadie puede ser salvo. Eso es importante que lo entendamos para poder explicarlo cuando prediquemos el Evangelio. Ya vimos, primero los confrontas con la ley, para que se midan y para que vean que no, yo no puedo hacer eso. ¿Y lo pecador qué es? No, pues yo peco mucho. Entonces, ese es el propósito de la ley. Era el ayo. ¿El ayo qué significa? Niñero, niñera. Que te llevaba ¿a quién? A Cristo. La ley nunca fue para perdón de pecados o para salvación. Esa no era su función. Siempre era para llevarte a Cristo. Y eso es lo que muchos no han entendido y no hemos entendido. Entendiendo esto un poco, aunque el tener la justicia de Cristo nos libra de la pena del pecado, pues todavía estamos sujetos al control del pecado por este cuerpo mortal. Nuestra mente, nuestras emociones son parte de este cuerpo mortal. Por eso Romanos 12, 1, 2 dice, renovad vuestro entendimiento, tus emociones y tu mente tienen que estar gobernadas por la palabra de Dios, sometidas a la palabra de Dios. Todo pensamiento tienes que llevarlo cautivo a la palabra de Dios, porque si no tus emociones se disparan, se deschavetan, por decirlo así. La ira, el odio, y así les puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Por eso es necesario, pero si no has entendido tu identidad, ¿cómo vas a poder hacer eso? Porque tu vida nueva, tu santidad empieza por entender primero el Evangelio, por entender estas verdades, y después abrazarte de estas verdades, creer esas verdades, confiar en esas verdades, y entonces cuando empieza la ortopraxis, empiezas a practicarla como un estilo de vida. Afortunadamente tenemos el poder de Cristo a nuestra disposición para derrotar cada día el pecado. Ahora el problema es si lo utilizas. Porque tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, dice la Escritura. Aquí estamos hablando, el Espíritu Santo. Pero el problema es que a veces lo contristas o lo apagas. ¿Y qué pasa? Pues le damos rienda suelta a nuestras emociones, ya no están controladas por Él. Orgullo, soberbia, egoísmo, ira, pleitos, contiendas, todo eso te lleva a eso. Fíjense, Dios derramó el amor en nuestros corazones y todo lo que tú hagas tiene que estar cimentado en ese amor, porque tú puedes hacer muchas cosas sin amor, por conveniencia o por otras cosas, pero no lo estás haciendo por amor. Si lo haces con amor, la paz sigue al amor. Donde no hay paz, donde hay pleitos, contiendas empezando en el hogar hacia afuera, ahí hay un problema gravísimo, porque no hay amor. ¿Y qué dice 1 Corintios 13, Pablo? Sin amor no eres nada. Así trasladase los montes, órale. Así dirás todo dinero a los pobres. Si no tengo amor, no eres absolutamente, no soy nada. Entonces tenemos que someternos al Espíritu Santo, escudriñar las Escrituras, porque ahí se despliega el poder del Espíritu Santo, pero solamente cuando tú lo obedeces. Si no lo obedeces, no hay nada. Si hay alguna duda de que su poder no sea suficientemente grande, fíjese cómo lo dice Pablo, Filipenses 3:10, y es lo que les estoy diciendo. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Yo lo había leído en mi cosa, pero bueno, no hay problema que lo lea Chuy. Ok. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ok, aquí vemos que la resurrección de Cristo demostró el modo más gráfico la magnitud del poder de Dios. Al levantarse de entre los muertos, ¿qué probó Él? Probó su autoridad, probó su control, tanto sobre el mundo físico como sobre el espiritual.
Ese es el tipo de poder que Pablo quería experimentar todo el tiempo en su vida. Porque se dio cuenta de que era impotente él para vencer el pecado por sí mismo. Necesitaba este poder para vencer el pecado. Y lo recibió en el momento cuando creyó ahí en camino a Damasco. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante? Su fariseísmo de Pablo no le ganó más que la conciencia de su incapacidad de enfrentarse con éxito al pecado. Eso fue el único fruto que trajo. Su fariseísmo, su religiosismo, su activismo, su legalismo. Lo único que le llevó es todo eso puede ser eso y pararte de maromas, ir de rodillas a Chalma, a la vía, lo que tú quieras. No vas a tener éxito con el pecado. Necesitas a Cristo, al Espíritu Santo. El poder de la resurrección de Cristo se ocupa del pecado de dos maneras, hermanos. Se ocupa el poder de la resurrección de Cristo en el pecado de dos maneras. En primer lugar, y como dijimos antes, experimentamos el poder de su resurrección en el momento de la salvación, ¿verdad? Porque eso fue un milagro. Hay veces las personas hoy quieren ver milagros. El milagro más importante y más sobresaliente hoy día es el que tú hayas sido salvo. Que Dios te haya dado una nueva criatura. ¿Por qué? Romanos 6:4, fíjense cómo lo menciona. Búscamelo, hermanito Gavino, por favor. Romanos 6:4. Dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Fuimos sepultados juntamente con Él para una vida nueva. Y ahí, hermanos, cuando dice fuimos sepultados en el bautismo, no se está refiriendo al bautismo en agua, Tú en el momento de creer fuiste sumergido en Cristo, por decirlo así. Y fuiste bautizado en Cristo, porque fuiste injertado en el cuerpo de Cristo. Ese es un bautismo. Que ya después viene el público, ¿no? Donde reafirma tu salvación, tu bautismo posterior espiritual, para que me entiendan de esa manera. Y por eso desde ahí fuiste nueva criatura. No es que seas hasta que te bautices en agua, como algunos lo malinterpretan. Eso es importante que lo entendamos, pero fíjense, para derrotar el pecado cada día, ya vimos el primero que fue la salvación. Es el poder que nos salvó, que nos injertó de las tinieblas a la luz admirable y nos dio de la muerte a la vida, ¿no? Pero para derrotar el pecado cada día, necesitamos que el poder de su resurrección sea nuestro recurso todos los días. No nada más el domingo, no nada más 1 o 2 estudios a la semana. Todos los días tenemos que apelar a ese recurso. ¿Por qué? Porque necesitamos su fuerza. ¿Para qué? Para servirle. Todo el tiempo tú necesitas y dependes de Él. El pecado está a la puerta y quiere gobernarte. Si tú te descuidas, caes en pecado. Todo el tiempo, ayúdame, dame sabiduría, cómo responder en cualquier circunstancia que se me atraviese en el largo del día. Por favor, que siempre esté consciente de tu presencia, eso es orar sin cesar. No permitas que me olvide por un momento de ti. Ayúdame en cada momento en el día. Estás ahí buscando su fuerza para servirle por medio del Espíritu Santo, vistiéndote de la palabra de Dios, en obediencia, porque no nada más se trata de pedirle ya, como lo hemos visto, ¿no? Necesitamos su fuerza para servirle fielmente, para derrotar la tentación, porque somos tentados en todo tiempo y por todas partes, aunque no salga de tu casa, las redes sociales, la televisión, lo que escuchas, incluso tu propio cónyuge, tus propios hijos, llevarte a pecar por su egoísmo, por su soberbia, por el chisme, todo lo que tú quieras. Por eso tienes que estar atento. Es tu esposa o tu esposo, a ver, con el amor de Dios, no hables de la gente porque eso es chisme.
Por favor, no digas eso. Uno al otro, cuidándonos, limpiándonos la santidad. No, me voy a quedar callado porque si le digo algo se va a enojar. No, tenemos que cuidarnos. Todo eso empieza en la casa y de ahí se va para afuera. En orgullo. Porque nosotros nos conocemos cuando vivimos 24/7 y sabemos. Claramente, nos vigilamos con amor y nos exhortamos con amor. Ya sea el hijo a los padres o los padres a los hijos. Y humildemente reconocer nuestro pecado y decir, tienes razón, perdón, Señor, y perdóname porque te estoy llevando a pecar a ti. Porque así somos, hermanos, la verdad, esa es la realidad. Apelando siempre al Espíritu Santo, sometidos a Él. Porque queremos experimentar también el poder de Cristo en todo el tiempo, ¿no? Efesios 3:20. Efesios 3:20, Chuy. Efesios 3:20. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ya viste, aquí estamos viendo ahora nosotros la práctica de estos versículos para que entendamos cómo se vive eso, ¿qué? Porque a veces lo leemos y no entendemos mucho qué me quiere decir ahí. Pero desglosándolo de esta manera podemos entender qué es lo que está diciendo ahí. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, porque a veces ni pedimos sabiduría, ni pedimos su ayuda, pero Él lo hace a pesar de nosotros mismos. Porque el poder que está en nosotros ya está ahí, es el Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios para desplegar su poder, solamente cuando lo obedeces. Solo acrecentando nuestra relación con Cristo y valiéndonos de este poder, vas a poder tener victoria sobre el pecado en esta vida y tu vida espiritual va a estar estable. No vas a decir, camino 4 y me regreso 10. No puedo. Hay que checar si lo estás haciendo en tu carne o estás realmente dependiendo de este poder, sometido a él. Esa va a ser la única manera como tú podrás desarrollar una vida de integridad, porque acuérdense que el tema principal es integridad. ¿Qué es y cómo vivo esa vida? Para ser más eficiente en la iglesia, en mi servicio, en mi casa, en mi ministerio que tengo en mi hogar, como esposa, como esposo, como hijo, como padre. Y se trata de que todos estemos en un mismo sentir, en el vínculo de la paz. Aunque el poder de Cristo es nuestro recurso en la permanente batalla que tenemos contra el pecado, tenemos otro problema. El sufrimiento, que es parte inevitable de la vida, ese también es otro problema para nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente vivimos en un mundo lleno de dolor, sufrimiento, y cada uno de nosotros experimenta aflicciones de uno a otro grado, de mayor a menor grado. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros es, ¿a dónde podemos acudir cuando necesitemos consuelo? ¿A dónde? Y Pablo dice que la respuesta está en nuestra relación con Cristo. Lo primero que tienes que hacer es, ¿está bien mi relación con Cristo? ¿Estoy andando en el Espíritu Santo? Filipenses 3:10, que dice que la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces el sufrimiento, pues es algo que no queremos, pensamos que no nos sirve. Pero déjame decirte que el sufrimiento también es parte de tu santificación. A través de ese sufrimiento tú creces siempre y cuando lo tomes con la perspectiva bíblica. Y confíes en Dios y creas en Dios y te sometas a Dios. Porque si lo estás viendo en otra perspectiva, te ensimismas en ti, te ensimismas en las circunstancias y pierdes tu gozo. No pierdes la salvación, pero sí pierdes tu gozo. Cristo está con nosotros
todo el tiempo para consolarte en tus aflicciones. Siempre. Él sabe lo que vives. Él sabe lo que sientes. ¿Cómo lo dice ahí? 2 Corintios 1:5. Acá le toca a mi esposita. 2 Corintios 1:5, por favor. 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero escuchen, esto es importante también aclararlo. Aquí está hablando de consolación cuando está sufriendo por la justicia. O sea, porque a veces obedeces a Cristo y pues más te llueve, ¿no? Satanás, el mundo hay persecución de menor a mayor grado. Pero está sufriendo por la justicia, por obediencia. Ahí aplica la promesa de consolación. Porque si estás sufriendo por tu pecado, por rebeldía, ahí no aplica la consolación, al contrario, te va a dar más, te va a dar disciplina Dios. Porque si eres hijo, el que ama disciplina. Por eso en esos casos hay que examinarnos y ver qué está pasando. Si lo que estoy viviendo es por un pecado no arrepentido, arrepiéntete de tu pecado. Y aún las consecuencias van a estar, porque ya ven lo que le pasó a David. Pero arrepiéntete. Y Él te va a dar gracia y consuelo para soportar las consecuencias, así como lo hizo con David, cuando le decía, devuélveme el gozo de tu salvación, porque había perdido el gozo. Eso es importante aclarado aquí. Aclarado este punto, en este paréntesis, el grado hasta el cual Jesús, por ejemplo, Él experimentó todo el sufrimiento y aún más que nosotros podemos soportar. Y por eso Él puede consolarnos cuando sufrimos por la justicia. ¿Se acuerdan que Él fue rechazado por su propio pueblo? Fue despreciado por los líderes religiosos. Fue encarnecido por los soldados romanos y fue crucificado pues por ellos, ¿no? Sin embargo, lo soportó todo sin pecar, sin pecado. Nunca transigió por una sola vez en cuanto a la ley de Dios o al plan de salvación de Dios tratando de aliviar su sufrimiento. Nunca. Porque sabía lo que vino y lo que le iba a costar. La verdadera prueba de tu carácter, hermano, hermana, la verdadera prueba de tu carácter está en tu respuesta. ¿Cómo respondes a los momentos más duros de sufrimiento y de persecución? Ahí se va a mostrar tu carácter. Ahí se va a mostrar tu integridad. Ahí se va a mostrar si realmente estás andando en el Espíritu y si realmente eres un hombre o una mujer que quiere glorificar a Dios hasta donde tope. Pase lo que pase, díganme lo que me digan, me hagan lo que me hagan. Cuido mi testimonio porque soy luz y Dios me libre de hacerlo quedar mal a Él. Porque el primero que queda mal Él, cuando tú pecas, es Él. Y su testimonio se ve afectado, y no solamente su testimonio, el Evangelio y la iglesia de Cristo se ven afectados. Ya dejen de lo que piensen de mí, sino lo que va a pasar con lo otro infinitamente más importante. Cuando el sufrimiento se hace demasiado intenso a veces en nuestra vida, hay que parar, hay que pensar qué es lo que está pasando, pedirle a Dios sabiduría y pedirle si Él te quiere mostrar. Y vuelvo a repetir, si es un pecado que tú te des cuenta, algo que estés haciendo mal, un mal ejemplo, un pecado ahí de orgullo, de chisme, de pleito, de contienda, no sé. Arrepiéntete de ese pecado. Y si no es por eso, vas bien, vas caminando en justicia, confía en que aunque sea demasiado intenso, tienes que persistir en integridad, como Jesús lo hizo. Muchas veces lo fácil para nosotros es enojarnos, ¿no? Y quejarnos o echarle la culpa a Dios, porque esa es nuestra tendencia de la carne siempre. Y pensar que por culpa de los otros, por la actitud de los demás, yo me porté así, yo no me voy a dejar. ¿Tú crees que eso es lo que la Biblia enseña? Por mucho que te hagan. ¿Qué hizo Jesús?
Como oveja al matadero no abrió la boca. Lo escupieron en la cara. Lo golpearon. ¿Y qué hizo? Y es lo que espera de sus hijos. Y gracias a Dios de que tal vez no vayamos a pasar algo tan tremendo. Sí, podamos sufrir alguna persecución cuando andamos por la justicia. Y más cuando se enteran que son creyentes, a veces la gente quiere abusar. ¿Por qué? Porque quiere ver si es cierto que es creyente y que él cree en Jesús y que anda caminando bien. A ver, y empiezan las provocaciones. Y a veces muy fácil caemos. A la primera de cambios ya andamos gritando, ya andamos buscando venganza. Ah, no, ¿por qué? Ah, no, y queje. Y la Biblia no enseña eso. Entonces lo que tengo que pensar es, a ver, ¿por qué Dios me está permitiendo que esto se ponga así? ¿Por qué se están poniendo la situación tan fea así? ¿Por qué esa persona me trata así? ¿Por qué? No porque lo quiera arreglar a ellos, porque Él quiere evidenciarte tu pecado tuyo. Y quiere que tú te des cuenta y quiere que tú te vayas al arrepentimiento. Pero siempre miramos lo externo y buscamos a ver a quién echamos la culpa, o cómo nos solapamos o cómo buscamos la manera de no hacernos responsables de nuestro pecado. Eso es lo que somos re buenos para eso. Pero aquí estamos viendo que así no debe de ser, hermanos. No debemos de hacer eso. Cuando el sufrimiento llega, se hace dura. El hacer eso que les estoy diciendo en forma negativa, hermanos, estamos transigiendo de nuestra fe. O sea, estás yendo para el otro lado y lo estás mostrando en tu conducta. No por lo que sabes. Puedes saber la Biblia bien, la teología bien correcta. Pero tu vida es como el sol y el águila. La ortodoxia y la ortopraxis nunca pueden estar separadas. ¿Qué dice Dios? Pídeme sabiduría. Acuérdense, el conocimiento es de la Biblia, cuando tú lo aprendes, es conocimiento en bruto, por decirlo así. Y la sabiduría es cómo aplicas esos principios correctamente en el momento correcto. Y eso va a doler, porque a veces pues tienes que tragarte tu orgullo, tienes que ceder, aun cuando sabes que son injustos ellos o ellas. Pero tú tienes que callarte y decir, Dios por algo está, pero en vez de enojarte con ellos o con ellas y guardar resentimiento personal con ellos o con ellas, lo ves por el lado del enfoque eterno, el enfoque del bíblico, y dices, no, esto es para que yo me dé cuenta de mi pecado, no el pecado de ellos. Y más si son incrédulos, hermanos. Pues, ¿qué esperas de un incrédulo? ¿Qué esperas? Tienes que esperar lo peor. Pero ¿qué crees? Dios sí espera algo de ti. Y por eso te salvó. Y por eso te dio el poder del Espíritu Santo. Porque Él espera mucho de ti. Y tú tienes que someterte a Él. Y aunque sufres, y aunque sientas que el hígado se te tuerce de coraje, vas a sufrir las penalidades porque sabes que eso glorifica a Dios. Y ese debe ser tu enfoque. Y cuando tú empiezas a vivir así, Dios es glorificado. Y eso es lo que importa. ¿Qué es lo que me digan a mí o qué es lo que me hagan a mí? ¿Qué es lo que me quiten a mí? Yo no quiero nada. Yo quiero estar bien con Dios, es todo lo que yo quiero. Quiero que mi relación con Dios esté bien. Y cuando tú vives así, vas a ver la diferencia, hermanos. Al principio cuesta trabajo porque esto requiere disciplina. Cuando vas al gimnasio, ¿qué pasa? Empiezan los primeros ejercicios, te duele. Luego no puedes caminar, te duele. Eso es en lo físico. Pero en lo espiritual va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Pero entre más te ejercites y te disciplines en eso, menos te va a doler. Y más vas a poder avanzar. Entonces, reaccionar de cualquiera de estas formas te va a hacer perder el más rico compañerismo que puede estar a tu alcance. Empezando en tu casa, en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque la Biblia dice que mientras dependa de ti, tú tienes que estar bien con todos, ¿no es cierto? A veces no es posible porque los otros no quieren, pero tú sí tienes que estar bien con ellos.
Y si te dan una bofetada, tienes que poner la otra bofetada. ¿Y por qué a veces te duele y no lo soportas? Porque eres orgulloso, porque eres orgullosa. Y porque sientes tu orgullo herido. Porque sigues viviendo en la carne. Ya no tienes que vivir en la carne. Eres una nueva criatura. Tienes que andar en el Espíritu. Entonces es así porque los momentos más profundos de compañerismo con Cristo, porque eso es lo principal que te debería de importar, perder mi relación, mi compañerismo que tengo con mi Señor. No me importa lo demás, yo no quiero perder esto. Y si ese es tu enfoque, vas a ver los resultados. Unos resultados completamente diferentes, aunque el sufrimiento se intensifique. Tú vas a tener paz y vas a tener gozo. Si no, no esperes paz ni esperes gozo, porque el fruto del Espíritu Santo lo vas a poder desplegar cuando andas así en integridad, pase lo que pase. Y si en un momento dado estás a punto de explotar, porque todo nos puede pasar, ¿qué hizo José con la esposa de Potifar cuando lo quería? ¡Huye! Y luego en el Nuevo Testamento dice, resistir al diablo, sométete a Dios. Someter a Dios básicamente todo lo que estamos viendo. Y Él huirá. Te va a dejar. O sea, no va a durar toda la vida. Y aunque durara toda la vida el sufrimiento, así lo quiso Dios. Lo hemos estado escuchando en la iglesia. Todos los momentos que tú pases, los que estás pasando y los que vas a pasar, Dios te quiso llevar porque ese es el gran pastor, el pastor. Y te va a llevar, te quiso llevar por esos caminos. ¿Qué tienes que hacer? Nada más confía en Él. Y sométete a Él y obedécele a Él, aunque no lo entiendas. Siempre esa es la clave para vivir una vida espiritual estable en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos cuesta entender esto? Porque a veces nuestro orgullo, nuestro egoísmo es más superior. Entonces, viviendo un sufrimiento por la justicia, porque acuérdense que estoy hablando por la justicia, siempre nos lleva a Cristo, porque en Él encontramos a nuestro misericordioso sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Fíjate cómo lo dice Hebreos 4:15. Lo va a leer nuestra hermanita Rosalía, por favor. Hebreos 4:15. Esta cita ya no la subí, pero se las voy dando ahorita, ya casi terminamos de todos modos. Hebreos 4:15. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense, nunca te preguntes ¿por qué a mí? ¿O por qué está pasando esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué? No te preguntes esa pregunta. Confía en Dios. Más bien pregúntate y pídele a Dios sabiduría para que, ¿cómo respondo? Y ahorita Dios está diciendo ¿cómo? El problema es que a veces no obedecemos. Tienes que guardar la palabra y estar orando constantemente para que Él te permita usar estas armas, este vestido nuevo, porque ese es, básicamente en todo eso se resume la armadura de Dios, santidad. Y un comportamiento así todos los dardos van a rebotar, porque no te van a hacer pecar. Y cuando te hagan pecar, ya sabemos lo que dice Juan, si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, ¿no? Entonces, pues te arrepientes y vámonos a seguir adelante. Y a seguir esforzándonos en el poder del Espíritu Santo. Tú tienes que ver tus aflicciones siempre que una aflicción que te venga, las tienes que ver como oportunidades, porque a través de eso Dios te quiere bendecir. Pero nunca lo vemos en esa perspectiva, hermanos, esa es la realidad. ¿Cómo te quiere bendecir Él? Porque a través de eso, o vas a obedecer más a Dios, o te vas a someter más a Él, vas a depender más de Él, te vas a arrepentir del pecado. Esas son bendiciones. Y Él quiere llevarte eso, pero el problema es que Satanás la quiere usar para tentarte y llevarte a pecar. Y muchas veces Satanás es que gobierna el que gobierna ese tipo de cosas. Y pecas. Y en vez de ser edificado, porque en la mente de Dios es edificarte, que tu carácter cristiano madure, Satanás te hace pecar. Muy fácil. Y entonces te debilitas. Siempre van a ser oportunidades para que tú seas bendecido, para que tú puedas hallar consuelo en el compañerismo que tienes con Cristo. ¿Se acuerdan cómo cuando Pedro estaba en la cárcel sufriendo por la justicia?
¿Y qué decía Pedro? ¿A poco estaba llorando conmiserándose ahí? No, él estaba cantando, estaba feliz, gozoso porque Dios le hubiera dado la oportunidad de padecer junto con los padecimientos de Cristo. Él estaba gozoso, y Pablo no se diga. Y así todos los apóstoles que fueron mártires. El último beneficio de esta nueva relación con Cristo, porque estamos viendo los beneficios que tenemos al tener una relación bien con Cristo, a pesar de que estemos en el sufrimiento, es uno que está en el futuro. Y lo dice ahí el texto que vimos un poquito más adelante, Hebreos 2:18. Hebreos 18 y hermano Gavino ahorita me busca Filipenses 3:20-21. Después la que sigue después de Hebreos 2:18. Sí. Ok, dice así, Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí vemos lo que les acabo de decir. Y vamos a ver ahora en 20:21, hermanito, de una vez. ¿Filipenses qué? Filipenses 3:20-21. Donde tenemos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, nuestra relación con Cristo, nuestro conocimiento real con Él empieza en el momento de la salvación. Pero después tiene que seguir, pase lo que pase. Tienes que seguir luchando, esforzándote en su poder, sometido a la palabra, para que tú sigas teniendo una relación y un conocimiento de Él verdadero, por experiencia con Él. Son beneficios que nos da el tener una comunión verdadera con Él. Y aquí vemos el tercero, la esperanza de Pablo, llegar a la resurrección entre los muertos. Esa es la referencia de Pablo al rapto de la iglesia, al día en que Cristo regresará por su pueblo, por todos nosotros, cuando finalmente podemos experimentar la libertad de la presencia del pecado. Y todo lo ansiamos, como dice ahí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, el texto que me leyeron, donde esperamos al Salvador. Ese es el acontecimiento que todos nosotros anhelamos, ¿verdad? Todos nosotros lo anhelamos. Estamos viviendo con la perspectiva de que Él va a venir en cualquier momento y estamos esperando su regreso. ¿O vives afanado en tus cosas y ni siquiera tienes en cuenta esto? Porque debemos estar esperando su regreso y eso te va a ayudar a purificarte. Entonces, ese día tendremos conciencia de la perfección de nuestra salvación. Y hasta entonces vamos a vivir en este mundo con el conocimiento particular de que pues, nuestro hogar está en el cielo. Nuestra ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que dice Apocalipsis 21. Y eso nos ayuda a vivir en el presente. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces el mejor modo de mantener la integridad y evitar claudicar esa integridad, como lo hemos estado viendo en ejemplos, es que enfoques tu mirada en Cristo todo el tiempo. Estés viviendo cada día esperando su regreso. Permítele a Él el libre acceso para que pueda gobernarte a través de la palabra y guiarte a través de la palabra, aún en las tormentas más duras que tú puedas vivir en este mundo. Porque no sabemos. No sé si has vivido, ¿verdad? Ya algunos problemas, unas tribulaciones por causa de la justicia. O las estés viviendo o las vayas a vivir. Pero que sea por causa de la justicia. Porque si es por mi pecado, por tu pecado, no va a haber consolación. La tormenta se va a empeorar. Hasta que entendamos a vivir conforme Él quiere que lo hagamos. Un viejo refrán dice, todo hombre tiene su precio. Y te pregunto, ¿eso es verdad? ¿Tenemos todos nosotros normas morales que son válidas solo mientras convenga a mis objetivos y a mis deseos personales? ¿Eso aplicaría en un creyente? ¿Es en serio?
¿O estamos dispuestos a poner a un lado nuestros deseos en favor de esas normas que afirmamos creer? Reflexiónalo, medítalo. Cuando tú cedes a un pecado, a la tentación y pecas, estás poniendo primero tus deseos carnales, tu vida carnal, en favor de lo que estás afirmando ser. O sea, tú eres íntegro, debes ser íntegro, íntegra. Pero estás cediendo muy fácil al mundo, a Satanás, a tu carne. ¿Te das cuenta? La historia de la iglesia abunda en personas que se negaron a transigir en cuanto a las normas bíblicas. Y nosotros, por los ejemplos que ya di, transigimos todo el tiempo nuestra nueva naturaleza a través de los pecados y todos los ejemplos que he dado. Mientras se hallaba de pie ante la dieta de Worms y se le ordenaba que se retractara de sus escritos, si no quería perder su vida. ¿Alguien le recuerda a alguien de este hombre? Martín Lutero, no negó a Cristo. Digo, si ustedes no me comprueban, parafraseándolo, que yo estoy mal con las escrituras, no me retracto. Y nosotros nos podemos retractar cuando cedemos al pecado. Te estás retractando todo el tiempo de lo que eres y de lo que dices creer. En ese sentido te lo pongo, para que lo entiendas mejor. Porque podemos decir, no, yo no niego las escrituras. Yo sí creo en las escrituras, yo nunca las cedería. Las cedes cada que pecas y cada que actúas de otra forma que lo que estamos viendo aquí. Martín Lutero no negó. Hugo Latimer y Nicolás Riedel, que fueron dos reformadores ingleses, fueron quemados en la hoguera por su fe en Cristo. Esos hombres representaban la gente que no puede comprarse en ningún precio. Ellos entienden que lo que ellos tienen no puede, ningún precio los puede hacer venderse. Y cuando tú pecas, te estás vendiendo muy fácil. Muy fácil vendes tu fe y vendes tu identidad. Eso es importante que nosotros siempre lo tomemos en cuenta. Hay una gran falta en la iglesia hoy de hombres que se aferran a sus convicciones. Estoy hablando de convicciones bíblicas. ¿Por qué cedes tan fácil y niegas lo que crees al reaccionar de una forma contraria a la escritura? ¿Por qué lo haces? Empezando en tu casa con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. ¿Por qué? Aquí podemos ver que eso no puede seguir siendo así. Muchos que se llaman cristianos fanfarronean de sus normas morales y alaban su recto carácter, pero abandonan sus convicciones, sus creencias, cuando hacen concesiones, cuando al hacer esa concesión te va a traer un beneficio, una conveniencia. Y a veces, aunque no te traiga nada de eso. Eso es lo triste. Quizás tú reconozcas alguna de las situaciones siguientes. Hay personas que dicen creer en la Biblia, por ejemplo. Tú dices creer en la Biblia, pero asisten a la iglesia en donde no se enseña Biblia. Se enseña otra cosa. O la Biblia pervertida. Y están de acuerdo en que en el pecado debe castigarse, pero no si son pecados, si esos pecados son cometidos por sus hijos. O sea, ¿estás de acuerdo que el pecado debe castigarse? Pero si lo hace tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, ahí no les dices nada. O sea, cedes por miedo, por disque amor, porque eso no es amor. Si amas, tienes que confrontarles con amor su pecado. No puedes ceder. Muchos se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben confrontar a sus jefes y arriesgarse a perder su empleo. Mejor me quedo callado porque no me conviene hablar. Cedes. Y que mantienen altas normas morales solamente hasta que relaciones contrarias a la palabra de Dios encienden sus deseos. Y entonces ya andan mintiendo, ya andan airados,
Ya andan llenándose de todo tipo de pecados, pero ya de la palabra ya no. Eso es ceder también. Eso es negar la escritura. ¿Se dan cuenta entonces? Si mantienen una convicción solo hasta que son desafiados por alguien que los admira o temen, se retractan muy fácilmente. Lamentablemente esas concesiones no son excepciones, sino que se ha convertido en la regla para muchos de nosotros. Si Dios te dice que debes de poner la mejilla y te dan una y de la otra, y tú respondes al agravio, pagas mal por mal, estás cediendo igual. Si te mantienes íntegro, pagas el mal que te hacen, tú lo haces por bien, das bien. Y no por apariencia, no estoy hablando de apariencia, porque eso lo podemos hacer hipócritamente. Aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un corazón sincero que realmente actúa conforme sus convicciones bíblicas, por amor a Dios y porque sabe que es hijo de Dios. Y eso es suficiente para que tú hagas lo que tengas que hacer. No necesitas otro estímulo más. Eso debe de ser. Ahora, no pienses que los cristianos del siglo XX son los únicos expertos en el arte de hacer concesiones, como hoy día, ¿no? Las escrituras están llenas de personas que comprometieron sus convicciones. Entre ellas algunos grandes servidores de Dios. Vamos a verlo eso ya en el siguiente estudio. Vamos a ver ejemplos de hombres de la Biblia que comprometieron sus convicciones, así como todos los ejemplos que te he dado, que espero te hayan ayudado para que entiendas lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo hacemos concesiones con nuestra fe? ¿Cómo hacemos concesiones con lo que decimos que creemos? Y a veces ni cuenta nos damos o no nos dábamos cuenta. No podemos hacer eso. Si tú hoy te detectaste que lo has hecho, hay esperanza para ti. Simplemente arrepiente de tu pecado, aléjate de tu pecado y comienza caminando en integridad. Otra vez vamos en el poder del Espíritu Santo. Y si tú te detectas que has estado bien hasta ahorita y que vas viento en popa, igual sigue esforzándote, porque esto siempre se puede llegar a más excelencia. Pero hay que examinarnos con honestidad los unos a los otros y uno mismo especialmente. ¿Para qué? Para que podamos andar en la verdad y no estemos pensando que andamos en la verdad cuando andamos completamente perdidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Ay, porque nos confrontas de esta manera tan fuerte en cada uno de nosotros. Perdónanos por todas las veces que hemos hecho concesiones con tu palabra, con nuestra fe, con nuestras convicciones. Porque hemos actuado en la carne, porque hemos sido orgullosos, porque hemos buscado siempre satisfacer nuestros deseos carnales en muchos aspectos. Y hemos pecado contra ti. Tú sabes que no somos perfectos, tú conoces perfectamente nuestras debilidades. No permitas que eso sea una excusa para pecar deliberadamente y para hacer concesiones con lo que decimos que somos. No queremos vivir de esa manera. Por eso es que estamos aquí fielmente estudiando tu palabra, porque queremos seguir avanzando, seguir madurando, siempre sometidos a tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Que echemos mano de ese poder todos los días, todo el tiempo. No permitas que nos sentamos en algún momento autosuficientes o pensamos que ya somos lo suficientemente maduros para caminar solos, porque eso no va a pasar mientras estemos en esta tierra terrenal, en este cuerpo terrenal. Tú sabes que te necesitamos todo el tiempo. Ayúdanos a hacernos conscientes de eso todo el tiempo y que siempre nos sintamos insatisfechos de nuestra vida espiritual, para que eso nos lleve a vivir siempre dependiendo de ti, buscando tu rostro, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Gracias por este estudio que nos diste, por esta enseñanza. Ayúdanos a ser hacedores de ella y pues que podamos glorificarte todo el tiempo. Que seamos humildes, que no seamos arrogantes y que reconozcamos nuestro pecado, que seamos responsables de nuestro pecado, que dejemos las excusas de aventar la bolita a otros o a otras y que miremos hacia nosotros, hacia adentro, para ver que tú lo que quieres mostrarnos a través de esas cosas es que veamos nuestro propio pecado
y nos arrepentamos de nuestro pecado sin ninguna excusa. Y de esta manera, en este sentir, predicar el Evangelio a todos los que no te conocen, nuestros familiares, nuestros vecinos, etcétera, etcétera, que a veces se cruzan en nuestro camino. Pero no antes, sin andar en este mismo sentir, confiando y dependiendo en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.